Bien, iglesia, como bien ustedes saben, estamos en la segunda epístola del apóstol Pedro. Hoy vamos a entrar al capítulo 2. Les recuerdo que esta epístola tiene solamente 3 capítulos y ya vamos a abordar el capítulo 2 desde los versículos 1 al 3. Hoy día vamos a cubrir una porción más bien reducida, porque es justamente este capítulo 2 el que va a graficar de manera más radical el asunto de los falsos profetas. Entonces es un capítulo bastante con mucho contenido, así que lo de hoy lo vamos a ver como una especie de, en estos 3 capítulos, digamos, el apóstol Pedro introduce este tema y luego lo sigue desarrollando, y en el capítulo 2 nos da el perfil completo, ¿cierto?, de lo que implica un falso profeta, un falso maestro. Es por eso que vamos a leer el día de hoy el capítulo 2, versos 1 al 3 solamente, ¿ok? Búsquelo ahí en su Biblia y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Señor, hemos leído esta porción bíblica. Te rogamos con toda humildad que tú nos hables. Utiliza a quien predica, Señor, y también abre los oídos a tu verdad, a quienes están oyendo de manera presencial aquí y también a través de la transmisión de internet. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de esta predicación es Falsa doctrina, una enfermedad intemporal. Falsa doctrina, una enfermedad intemporal. De paso, explico, ¿cierto?, la diferencia entre, porque yo puse intemporal, yo iba a poner atemporal, pero atemporal está sobre el tiempo. En cambio, intemporal es en el curso del tiempo. ¿Ok? Es decir, falsa doctrina ha acompañado a la iglesia, e incluso antes, desde el Génesis, vamos a verlo más tarde, ha acompañado la realidad de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, por amplificarlo un poco más. Y como yo utilicé este nombre, ¿cierto? Falsa doctrina, una enfermedad intemporal, es precisamente esa analogía la que vamos a estar viendo. Si yo le pregunto, y lo decía recién, ¿quién no ha enfermado alguna vez? Yo creo que no hay ningún ser humano, por lo menos de cierta edad, que alguna vez no haya experimentado una enfermedad. Unos más graves que otros, existen enfermedades de carácter o presentación aguda, otras enfermedades más crónicas, ¿cierto?, que acompañan a la persona de por vida. Piense usted en una diabetes, hipertensión, son enfermedades que se quedan y que hay que tratarlas de por vida prácticamente. Y quiero usar precisamente esta analogía de la enfermedad, que en términos generales, cuando usted habla de una enfermedad, esto tiene una causa, ¿cierto? Y esa causa podría ser hereditaria, viral, bacteriana, por mencionar algunas. Y luego en la enfermedad se describen los signos o síntomas, que son en la presentación. Yo me acuerdo cuando hice patología en la universidad, ahí se explican todos los términos médicos en el ramo de patología. Y no sé por qué, nunca se me olvidó, hay un término que nos explicaron y es el término patognomónico. ¿Qué es patognomónico? ¿Qué es un síntoma patognomónico? Bueno, lo explico en términos simples. Un síntoma patognomónico es un tipo de síntoma que es capaz de identificar una enfermedad. Es decir, cuando yo veo ese síntoma, puedo estar seguro de que estoy diagnosticando cierto tipo de enfermedad y no otra. ¿Ok? ¿Por qué lo explico? Porque más adelante voy a usar esto de patognomónico para hablar también de los falsos maestros. Ellos tienen ciertos síntomas que son de este tipo, que cuando usted lo ve, está frente a un falso maestro. ¿Amén? Y bueno, después también vienen los diagnósticos, ¿cierto? Cuando el médico evalúa, hace un diagnóstico que tú tienes, el pronóstico y los tratamientos, solo por decirlo así a grosso modo.
Esta mañana quiero utilizar para el desarrollo de la predicación de la falsa doctrina vista como una enfermedad 3. Lo primero, los agentes, ¿cierto? Referido a quiénes son los falsos maestros. Los síntomas, cómo se manifiesta esto el efecto de los falsos maestros. Y finalmente, su pronóstico. Lo vamos a ver de esa misma forma. Entonces, vamos al versículo 1, hablando de los agentes. Dice el verso 1, pero se levantaron falsos maestros entre el pueblo, así como también entre ustedes. Esta afirmación viene inmediatamente después del verso 21, que veíamos precisamente la semana pasada, donde leíamos, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, el pero establece el primer contraste que debemos considerar. Los falsos maestros, los falsos profetas, se mueven bajo inspiración propia, o peor aún, bajo inspiración satánica. En tanto el verso 21, ¿cierto?, nos está informando de la inspiración divina, de que no es iniciativa propia. Ahora, ¿cierto?, se establece el contraste con este pero. Y como es lógico, ¿cierto?, que esa inspiración es personal, es satánica, no puede ser inspirada por Dios. Eso en primer término, amados hermanos. Luego el texto nos informa que los falsos maestros, los falsos profetas, han estado siempre, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Estuvieron acompañando al pueblo de Israel de sus inicios e incluso antes, y lo han estado haciendo también en la iglesia, en la época del apóstol Pedro, y también en la época en la cual nosotros vivimos hoy. Si yo le pregunto a usted, amada congregación, ¿sabe quién es el primer representante de los falsos maestros y los falsos profetas en el relato bíblico? Espero que usted pueda instruirlo, saberlo. El primer representante es precisamente Satanás. ¿Y cuándo fue eso, pastor? Bueno, esto fue muy temprano. En Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Y qué fue lo que Dios había dicho realmente? Ahora, perdón hermano, me distraje un poco. Voy a leer de nuevo el versículo. Dice, capítulo 3, verso 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Note esa expresión allí, ¿ok? Y luego, ¿y qué fue lo que Dios había dicho realmente? ¿Estamos en el micro? Presentado en este caso por esa serpiente. No comerán ningún árbol del fruto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios había dicho realmente? Y eso lo encontramos un poco antes, en Génesis 2:16, donde se nos dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Se da cuenta? En tanto, ¿cierto? Se había dicho, no comerán de ningún árbol, y eso era lo que Satanás estaba diciendo. El Señor, ¿qué era lo que había dicho? Pueden comer de todo, pero de ese en particular no. ¿Por qué es interesante esto? Porque usted ve de forma muy temprana cómo el patrón de Satanás se repite en los falsos maestros. ¿Cuál fue el patrón de Satanás en Edén? Fue precisamente tomar la verdad de Dios y tergiversarla y cambiarla. Y como consecuencia, a quienes obedecen, a quienes creen a esa tergiversación de la verdad, acarrean condenación. Juan 8:44 nos dice lo siguiente, en la página 1094 de sus Biblias está ese texto. Leámoslo. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Mire las características de Satanás. Él fue un asesino desde el principio
y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Eso es absoluto. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Toda la agencia de mentira que Satanás utiliza a través de los falsos maestros no es algo que nosotros debiésemos considerar de forma liviana, iglesia. Toda tergiversación de la verdad tiene un origen satánico. Amén. Mientras Satanás es padre de mentira, Dios es verdad. Amén. Por eso este tema es importante, por eso necesitamos, utilizando otra vez términos médicos, fortalecer nuestra inmunología frente a las falsas doctrinas, frente a los falsos maestros. ¿Usted ha visto alguna vez, acá en Chile se da mucho, estos estafadores? Creo que hoy día, yo no voy mucho al centro, pero la otra vez veía noticias. Por ejemplo, el Pepito paga doble. ¿Sí? Es sabido que eso es una estafa. ¿Sí? La gente mueve, ¿cierto?, estos círculos frente a las personas. Generalmente hay un palo blanco, ¿cierto?, que gana. Entonces eso entusiasma a los que van pasando y apuestan y obviamente pierden. Y esto es muy llamativo, hermano. Muy llamativo porque la gente, sabiendo que eso es un truco, apuestan de todas maneras. Se apela obviamente a la codicia, ¿no? Se apela al poder tener un dinero, un billete de forma fácil. Eso ilustra un poco, ¿cierto?, también a nuestro corazón. Y es llamativo porque los destinatarios del apóstol Pedro eran creyentes, hermano. Eran iglesias. Entonces, de pronto nosotros podemos creernos muy ortodoxos, muy sana doctrina, pero no estamos libres del engaño. De allí la necesidad de tener nuestros ojos abiertos en la Escritura y no dejarnos seducir, como lo hacen los estafadores, ¿cierto? Y como lo hacen los falsos maestros. Desde el ultra denunciado evangelio de la prosperidad. Uno piensa a veces que el evangelio de la prosperidad ya nadie podría creer en eso. Pero no es así, hermano. Yo me encontraba con una persona hace algunos meses atrás, envuelta en estas doctrinas de la prosperidad de forma absoluta. Y va desde eso tan grotesco, ¿cierto?, para uno tan fácil de identificar. Usted escucha a un predicador de la prosperidad, y espero que sea así, y sus luces de alerta se encienden inmediatamente. Pero, amados hermanos, hay gente que no tiene eso, que no tiene esa información, que no tiene ese discernimiento, que escucha a un predicador de la prosperidad y piensa que está escuchando a un predicador del evangelio. Y desde ese ángulo, ¿cierto?, más bien desde esa plataforma de un evangelio desvirtuado que pone sus ojos en el materialismo, hoy día incluso en el otro polo un evangelio más intelectual, más preocupado de la sociedad, como el de la justicia social, ¿cierto?, donde se pretende ya, no es suficiente la redención que tenemos en el Señor Jesucristo, no es suficiente de que hayamos sido hombres y mujeres bastante de naturaleza pecadora, ¿cierto? También es necesario ahora añadir a la redención el alcance de una mejora social, es decir, que Jesucristo no solo vino a redimirnos de nuestro pecado, sino también a mejorar nuestra condición social. Esos son, por citar algunos de los dos polos que hoy día podemos ver, iglesia. Unos son más difíciles de detectar que otros, unos suenan más piadosos que otros, pero sin lugar a dudas son distorsiones del evangelio que nosotros debemos saber identificar, debemos saber reconocer estas enfermedades. Si tuerce, minimiza, añade o diluye el evangelio, no importa, amados hermanos, el grueso de su cuenta corriente o su multitudinaria congregación, es un falso maestro. Muchos cristianos piensan que por el hecho de que un predicador tenga una gran iglesia y tenga un gran alcance económico, eso es sello de que es genuino. No es así, hermanos, no es así. John MacArthur dice, nada es más perverso que afirmar que se habla en el nombre de Dios para salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación de los oyentes. ¿Cuál es el modus operandi,
los cuales dicen encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. La NBI lo traduce de la siguiente forma: que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. El término herejía, dice MacArthur, son mentiras religiosas autodiseñadas que conducen a divisiones y facciones. Estos falsos maestros de la época de Pedro, queridos hermanos, al igual que los de hoy, poseían un amplio arsenal de herejías, pero su manifestación más torcida, como muy bien traduce la NBI, al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató, era esta: un arsenal diverso, pero esta expresión la más grotesca y la más desviada. De allí, cierto, que el texto nos previene y dice que se introducirán encubiertamente, pero su carácter es destructivo. Algo encubierto, usted lo sabe, ¿cierto? No es fácilmente detectable. Lo cierto es que si no estamos en un ejercicio constante en la palabra de Dios, la falsa doctrina puede encontrar un punto de acceso en nuestras vidas. Hemos de imitar la solicitud en escudriñar la Escritura que tuvieron los bereanos nobles. ¿Lo recuerda? En el libro de Hechos, frente al apóstol Pablo, ¿qué hicieron ellos? Tomaron el Antiguo Testamento y cotejaban si lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no. En cierta medida es por eso, iglesia, que la gente termina creyendo cualquier cosa hoy en día. Esa es tierra fértil para que la falsa doctrina pueda prosperar, para que los falsos maestros se puedan enriquecer. Porque hay muy poca intención de escudriñar la palabra del Señor. Aquí hay un término que es discutido, quiero ser franco en decirlo, porque dice negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Esta alusión obviamente es directa hacia los falsos maestros que estaban infectando la iglesia, pero el apóstol Pedro ocupa un término que podría mal entenderse si no abordamos el texto, ¿cierto?, en lo que se llama analogía de la Escritura, si no lo abordamos de forma correcta. Porque mira lo que dice: negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. MacArthur comenta: los falsos maestros de la época de Pedro proclamaban a Cristo como su Redentor. ¿Qué quiere decir esto? Había una proclamación verbal. Yo soy de Cristo, decían ellos. Pero se negaban a aceptar su señorío soberano, revelando por ende su verdadero carácter como enemigos, no regenerados de la verdad bíblica. Siempre habrán personas que se identifican con Cristo, que dicen de sí mismos ser cristianos, pero dentro, ¿cierto?, de la carta o el contexto de la epístola de Pedro hay algo claro. Estos falsos maestros estaban negando la segunda venida del Señor. Lo veíamos la semana pasada y lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 3, verso 3. Esa era la herejía que ellos estaban montando. Y aquí se nos deja ver también esto. Estos hombres estaban con mucha probabilidad también negando el señorío de Cristo, negando la redención de Cristo. Dice trayendo sobre sí destrucción repentina, pero antes negando incluso al Señor que los compró. ¿Sí? Tenían una nominalidad, pero no eran verdaderos creyentes. Amén. Por eso el apóstol Pedro los define de esa forma. Y esto da para hacer varios alcances. Yo no, por tiempo obviamente, y no es el tema principal de esto, pero quiero hacer algunos alcances reflexivos al respecto. Si entendemos la redención, como iglesia lo entendemos así, es un acto soberano de Dios, pero es un acto irreversible. Una vez que Dios te compra, después no te vuelve a vender como esclavo. O si usted lo quiere escuchar de otra forma, una vez que tú has nacido de nuevo, no hay un proceso de desnacer de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, eso ya es de allí hacia adelante, no hay la posibilidad de que tú vuelvas atrás. ¿Amén? Entonces eso da un poco más de luz, y en eso nosotros creemos como congregación. Y eso supone muchas cosas, una de las cuales, por ejemplo, es que si Dios es quien nos da el nuevo nacimiento, si es Dios quien nos redime, y si ambos son actos de Dios irreversibles, no es posible que el verdadero y genuino cristiano se pierda. ¿Amén?
No es posible. No son actos con reversa, hermanos. Y era precisamente lo que estaba sucediendo acá. Estas personas no estaban perdiendo la salvación. Estas personas no estaban siendo vueltas al mercado de esclavos, como se usa en el término redención. Era comprar un esclavo donde se vendían los esclavos. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros, nos compró. Pero téngalo por seguro que no nos va a poner de nuevo en ese mismo escenario. Estos hombres tenían una profesión cristiana, pero sus actos los delataban como no genuinos creyentes. Lo que posiblemente dice acá, ¿cierto? Estaban negando el matiz sustitutivo del Señor y por eso Pedro menciona esto. Aquí también quiero hacer una aplicación. Podríamos tener dudas doctrinales, ¿sí? Tú puedes tener dudas, qué sé yo, respecto de la segunda venida del Señor, cómo va a ser. Podríamos tener diferencias doctrinales con otros hermanos de la fe o confesiones. Pero lo que está ilustrando el texto no es eso. Aquí está hablando, amados hermanos, de apóstatas. De apóstatas. De apóstatas que no solo a través de lo que enseñaban se daban a conocer como apóstatas, sino también a través de sus vidas. Y así es que pasamos al segundo punto, que son los síntomas. Los síntomas nos hablan, como dije en la introducción, de las manifestaciones de una enfermedad. Lo primero que podemos ver en el versículo 2 es que muchos seguirán su sensualidad. Ya en épocas de Pedro, ¿cierto? Se afirma este fenómeno que también es observado por el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 4:3. Me parece que también lo leíamos la semana anterior. Leámoslo nuevamente, vale la pena. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, escuche bien, acumularán para sí maestros. Es obvio que si acumulan maestros, hay también muchos seguidores para dichos maestros. Por lo tanto, tanto en los escritos del apóstol Pedro como del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, podemos ver que no son pocos los que seguirán estas disoluciones. ¿Y qué van a seguir? Dice, su sensualidad. Su sensualidad. Esto está hablando, ¿cierto?, de algo moral. Ese es el término. La Reina Valera lo traduce como disoluciones. Ahora, esta versión dice que van a seguir su sensualidad. Es propio de los falsos maestros, su extravío moral. ¿Se acuerdan lo que le explicaba en la introducción de lo patognomónico? Bueno, los falsos maestros tienen un signo patognomónico. Es su desvío moral. Amén. Y usted puede, a través de eso, observar cómo no hay consistencia con vidas santas. Desvían el centro que está en Jesucristo, pero utilizan un lenguaje religioso. Constantemente vemos en la televisión denuncias en este sentido contra sacerdotes católicos, pastores evangélicos y líderes de sectas. Es una característica recurrente, el aspecto moral. Prácticamente cada mes o cada cierto tiempo vemos un tipo de esta denuncia en contra de pastores, en contra de curas y en contra de líderes de sectas. Es, como dije antes, un síntoma patognomónico que la Escritura también nos prevé y nos provee. Lo segundo, ¿cierto? Y esto es bastante grave. Lo segundo es que a consecuencia, estos seguidores, estos prosélitos, dice el texto, el camino de la verdad será blasfemado, porque se dan a conocer como genuinos creyentes, cuando en realidad no lo son. Yo no sé cuántos de ustedes tienen buena práctica para identificar los billetes falsos. Un billete falso luce bien, pero al examen detallado, usted puede identificarlo como falso. Usted observa el billete y ya puede identificar algo. Usted lo toca y ya puede identificar otra cosa. Y si no fuese suficiente, hay una luz morada, ¿cierto? La luz UV. Y usted pone el billete y el verdadero tiene características singulares que el falso no tiene. Cuando el billete es falso, cuando usted determina este billete es falso, ¿sabe cuánto vale ese billete? No vale absolutamente nada.
Así muchos cristianos tienen la nominalidad. Dicen, yo soy creyente. Estos falsos maestros eran creyentes. Quienes los seguían, se decían creyentes. Quienes los seguían también se decían creyentes. Pero al examen, que podríamos decir que es la Escritura, al someterlos a la luz UV de la Escritura, se diagnosticaban, se determinaban como falsos creyentes. Una profesión falsa, no había consecuencia. Y nosotros, yo lo he oído múltiples veces, con justicia o no, muchas veces oímos decir a personas que no son cristianas, pero si yo tengo un vecino evangélico, y ahí luego de esa introducción sigue el mal testimonio que ese vecino evangélico ha dado. Son nominales, pero no han nacido de nuevo, amados hermanos. Y están dentro de las iglesias, están dentro de nuestros contextos. La fe, definitivamente, sin lugar a dudas, debe tener una consecuencia. Debe mostrarse la palabra de Dios vivida en una vida santa. Y otra aplicación más, amados hermanos, que nos provee o nos permite este texto. ¿Por qué se deben denunciar los falsos maestros? Bueno, aquí usted tiene una buena razón, una razón de peso. El camino de la verdad es blasfemado por los falsos maestros y por sus seguidores. Ahora bien, para establecer también el equilibrio necesario, esta denuncia debe ser hecha con aplomo y con contexto. Hay hoy día en las redes sociales ministerios que se dedican aparentemente exclusivamente a denunciar falsos maestros. Y muchas veces no lo hacen ni con el aplomo, ni mucho menos con la mansedumbre o la reverencia que esto requiere. Porque tengamos en cuenta que los escritos del apóstol Pablo estaban dirigidos ¿a quién? A iglesias. ¿Amén? A iglesias. Entonces, tal vez con una denuncia tan poco equilibrada, una denuncia con tan poco aplomo, en lugar de bendecir, en lugar de abrir los ojos a otras personas, terminamos dando mal testimonio a los incrédulos, por un lado, y quienes están abanderizados con ellos, reaccionan peor aún y se identifican más aún con esas personas. Así que un llamado, ¿cierto? Yo no sé si a algunos de ustedes les gustan estas contiendas, sobre todo por internet, pero tenemos que pedir sabiduría al Señor y hacerlo con aplomo y tal como lo dice el apóstol Pedro, ¿cierto? En su primera carta, con mansedumbre y reverencia y no con un celo desenfrenado o con una ira desenfrenada. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su carácter también en la defensa del Evangelio. Pero sin lugar a dudas, como dije al comienzo de esta pequeña aplicación, los falsos maestros deben ser denunciados. Y pienso que a la luz de la Escritura deben ser denunciados en primera instancia por los pastores en sus iglesias locales. ¿Sí? Por los pastores en sus iglesias locales. No quiero decir que exclusivamente, pero en primera instancia debe ser de ese modo. Otra característica más de los falsos maestros, otro síntoma patognomónico que nos ofrece el verso 3, dice, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Avaricia, ¿cierto? Dice, codicia fuera de control. Para satisfacer esta codicia, ¿qué utilizan los falsos maestros? Palabras falsas. Desde el Edén, por toda la historia bíblica y hasta nuestros días, ¿cuál es el instrumento que utilizan los falsos maestros para alimentar su codicia, su avaricia? Es torcer la verdad de Dios, son palabras falsas. Y mira cómo lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 9 al 11, página 1224. Página 1224, 6, 9 al 11 incluso. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y perdición. Escuche bien, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Quiero leer el 11 para ofrecer el contexto. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas
¿Escuchó bien? Huye de estas cosas. No sigas ese amor al dinero, no debemos seguirlo, no debemos codiciarlo, sino que debemos huir de esos escenarios. Y debemos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Una marca indeleble es que no se puede borrar, del falso maestro es su amor al dinero. La perversión moral y las ganancias deshonestas, el amor al dinero, son signos patognomónicos de los falsos maestros, son signos que nos ayudan a identificar a los falsos maestros. Finalmente, el pronóstico, hermanos. Hemos hablado, como muy bien dije, de la gente, identificando a los falsos maestros. Aquí hay algunas manifestaciones, ¿cierto? Algunos síntomas de estos falsos maestros, algunos efectos también. Y conforme avanzamos posteriormente, en las próximas semanas, en el capítulo 2, se van a ir añadiendo otras. Pero hacia el final, en este tercer punto, yo he querido poner el pronóstico. Dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Eso es bastante serio, ¿no? Está diciendo que el juicio viene, ¿cierto? No es un juicio olvidado y que su perdición no está dormida. Podrían atraer grandes masas de personas, podrán torcer la verdad de Dios, podrán lucrar con la fe a través de creyentes inconstantes que no han querido aprender de la Escritura, pero el pronóstico para los falsos maestros es uno solo y claro. Esto suena bastante serio y de hecho lo es. MacArthur dice, no está ocioso en el sentido de que no está desgastado. O sea, es un juicio absolutamente vigente. Ni se ha vuelto ineficaz. Todavía es potente y se hará eficaz, amados hermanos. Leamos Judas, verso 4. Judas, verso 4. Pues algunos hombres se han infiltrado, de nuevo el texto dice, encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. ¿Cuál es el destino de los falsos maestros, de los apóstatas? Condenación, juicio. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, lo que decíamos antes, la sensualidad, y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Los ataques más serios, amados hermanos, y la diferencia del cristianismo con otras religiones, o una de las más relevantes, es precisamente la cristología, lo que se dice de Jesucristo. Amén. Es por eso que los falsos maestros en distintas épocas de la historia han concentrado sus ataques en contra de la persona de Cristo. Me parece que lo decíamos la semana anterior. Si la persona de Cristo deja de ser entendida como la Escritura lo revela, todo género humano, todos los hombres, toda la humanidad está perdida. Amén. Y es por eso que Satanás concentra sus dardos, su arsenal de herejías, como decíamos antes, en contra de pervertir la verdad revelada acerca de Cristo. Si él logra pervertir la verdad, si él logra que la gente tenga un entendimiento no escritural sobre la figura y persona de Jesucristo, habrá logrado que esas personas estén en condenación. Amén. Apocalipsis 21, 8. Este está al final de la hoja, así que no. Al final de la Biblia. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, escuche bien, y todos los mentirosos, todos los que pervierten la verdad, todos los falsos maestros, todos los falsos profetas, no importa cuán relevantes sean en nuestra sociedad o cuán
o cuán grandes sean sus templos o sus iglesias. Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es bastante serio, ¿no? Luego el verso 27 dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica la abominación y mentira, otra vez, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el pronóstico, hermano, de los falsos maestros, a pesar del poder que pudiesen tener en esta tierra, eventualmente, su pronóstico es bastante serio. Su pronóstico es de condenación por pervertir la verdad. Un Dios veraz, que es la expresión más santa y perfecta de la verdad, no tolera la falsedad y juzgará con juicio justo a los falsificadores que osaron editar su mensaje para obtener réditos personales. Estos tres aspectos, amada iglesia, debemos considerarlos. Hay agentes, ¿cierto?, que son los agentes humanos que Satanás utiliza para pervertir la verdad. Y también el texto nos provee de ciertas manifestaciones que muchos suelen tomar como sellos de algo que está aprobado por Dios. Y como dije durante el transcurso de la predicación, que una iglesia sea grande, que un hombre tenga éxito en el escenario de esta tierra, eso no significa que usted esté frente a un obrero fiel de la palabra del Señor. Lo que debemos medir nosotros es lo que estos hombres enseñan y los frutos de esos hombres, tal como Pedro les indicaba a sus destinatarios. Y por último, el pronóstico de estos hombres es condenación. Es condenación. Un genuino creyente, un genuino emisario del Evangelio, va a vivir una vida que esté en consistencia con Dios. No va a ser jamás una apóstata, ni va a vivir con relajo moral, como sí lo hacen los falsos maestros. Oremos, iglesia, cierre sus ojos. Señor, oramos esta mañana. Abre nuestros ojos a las artimañas de Satanás, no solo a las más grotescas y fáciles de detectar, sino también a aquellas que son más encubiertas. Enséñanos por tu palabra a identificar los agentes de la falsedad, a ver sus manifestaciones. Y te pido, Dios, que tú nos inmunices por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, para no ser embaucados, Señor, para no ser afectados por las mentiras de Satanás y de todo su séquito de hombres, Señor, que están pervirtiendo la verdad y que lo único que quieren conseguir es dejar a los hombres en condenación y lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a enarbolar la verdad con valentía. No importa cuánto cueste, Señor. Haz de nosotros, hombres y mujeres, una iglesia local que se fortalezca en tu verdad, que defienda tu verdad y que proclame tu verdad con la autoridad que tú nos das. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.